Hemos visto que la corriente que circula a través del transistor MOSFET es función o se puede controlar a partir de la tensión VGS del mismo. Ya hemos visto cómo ese control de corriente se comporta de manera cualitativa en función de la tensión, y hemos notado una pequeña zona muerta, digámoslo así, antes de un valor particular de VGS. Concluimos que debíamos ultrapasar ese valor particular para empezar a tener cierto control de la corriente con respecto a la tensión puerta surtidor. A medida que aumentamos las tensiones de puerta, vemos o veíamos un brillo más notable a través del LED, lo cual significa que más corriente estaba pasando por el transistor. Ese punto particular que define, digámoslo así, el verdadero encendido del transistor se le conoce como la tensión o el voltaje de umbral. En inglés se diría el threshold voltage, y por eso las letras TH sobre el V. Bien, entonces vamos a investigar un poco más a fondo este fenómeno. Para ello he puesto este multímetro directamente sobre la tensión, a medir directamente la tensión VGS. Acá tenemos la tensión de la compuerta a través de este punto y la tensión del surtidor a través de este punto, y vemos que básicamente lo tenemos conectado a las puntas de este multímetro, y pues con este arreglo vamos a intentar revisar qué es lo que está sucediendo. Bien, entonces vamos a energizar primero. Vemos que tenemos 0 voltios en la tensión VGS, y voy a empezar a modificar el potenciómetro. Fíjense que con un pequeño cambio en el potenciómetro ya empezamos a observar tensión en la compuerta del transistor. En este caso, alrededor de 0.22 voltios o 226 milivoltios. Voy a seguir aumentando. Ya he llevado básicamente en este punto la tensión VGS a más de 1 voltio, y sin embargo no veo aún un brillo apreciable en el LED. Es decir, efectivamente, si hay una zona muerta para valores pequeños o para valores por lo menos por debajo de 1.2 voltios de este transistor. Ahora, si continúo aumentando, vamos a ver qué sucede. Voy aumentando la tensión. Todavía no veo brillo apreciable. Voy por 1.5 voltios ya. 1.6. 2 voltios. Todavía no estoy viendo brillo apreciable. Pero, cercano a 2.2, 2.1 voltios ya está pasando algo. Ya empieza a notarse un pequeño brillo en la tensión, perdón, un pequeño brillo en este LED. Si continúo aumentando, fíjense que solamente aumentar algunos milivoltios esa tensión hace que el LED brille completamente, pareciera brillar completamente. Puedo seguir aumentando esta tensión y pues el máximo valor va a ser aproximadamente la tensión de alimentación. En este caso 3.35 voltios tenemos en la tensión VGS para un brillo completo. Entonces sí, efectivamente aproximadamente por debajo de los 2.1 voltios más o menos estoy en la zona muerta. Entonces sí existe esta zona muerta de la que comentamos, y por ello se define una tensión de encendido, una tensión de umbral para nuestro transistor MOSFET. Bien, este es el datasheet correspondiente a nuestro dispositivo usado, el 2N7000 en este caso, nuestro transistor tipo N de enriquecimiento. Y ok, en él podemos revisar todas las características eléctricas, máximos absolutos en los rangos de operación, y una serie de características de bastante interés a la hora de diseñar
Aquí pues no voy a entrar en detalles en toda la hoja de datos, claramente solamente quiero ilustrar pues con el objetivo de concluir de manera satisfactoria el último experimento, esta fila particular que corresponde a la tensión de umbral del MOSFET. En este caso, vemos en esta fila, ¿cierto?, del Gate Threshold Voltage correspondiente al 2N7000, encontramos un valor típico para esa tensión de umbral de 2.1 voltios. Nótese que este valor típico fue efectivamente y está bastante correlacionado con lo que vimos en el experimento del diodo LED, ¿cierto? Nosotros vimos que alrededor de este valor era que se estaba notando una corriente apreciable sobre el dispositivo. Este valor típico o este valor de threshold puede tener un mínimo en 0,8 voltios y un máximo de 3 voltios. El valor típico es lo que generalmente ocurre o el que generalmente vamos a encontrar en las piezas fabricadas, y el valor máximo o el valor mínimo no se encuentran tan seguido, tan frecuentemente, pero podría darse el caso. En nuestro caso, al parecer corrimos con suerte y estamos trabajando con un dispositivo que contiene o que presenta una tensión de umbral cercana a 2.1 voltios basado en los resultados de nuestra experimentación.